Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar acá presentes en este seminario de investigación del CITIC. El día de hoy vamos a tener la charla titulada Agentes virtuales de acompañamiento, resultados preliminares de un estudio intercultural sobre el efecto del idioma en el enganche y el afecto. Nos acompañan como expositores el día de hoy el doctor Alexander Barquero, quien es docente de la Escuela de Computación, así como el investigador y máster Marco Jiménez, quien trabaja con el doctor Alex Barquero en el proyecto de investigación que nos van a presentar. Entonces, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tenerlos acá en este espacio y de tener a todo el público presente con nosotros. Entonces, sin más, los dejo para que nos cuenten un poquito de lo que han estado haciendo en este año. Adelante. Excelente, muy buenos días, tengan todas y todos. De nuevo, muchas gracias por el espacio para compartir un poquito de los resultados preliminares que hemos desarrollado en nuestro proyecto. Y voy a proceder en este momento a compartirles pantalla para iniciar nuestra presentación. Muchas gracias a la profesora Alexandra por la introducción. Yo me permito también agradecerle a Marco que me acompaña acá y que ha sido la persona que se ha encargado de ejecutar los estudios relacionados con este proyecto y pues bueno, quien va a iniciar con la presentación el día de hoy. Entonces, profesor Marco, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos y a Alex también por todo el apoyo que me ha dado durante el tema aquí del proyecto. Bueno, entonces queríamos iniciar pues dándolo aquí el tema de los resultados preliminares cuantitativos de lo que hemos estado trabajando en el último periodo. ¿Ok? Alex, tal vez puedes avanzar un poco ahí. Ujú. En la agenda tenemos estos 4 puntos. Primero el contexto, ya vamos a hablar luego del diseño y la metodología que hemos trabajado, después los datos, el resultado de la interpretación y qué es lo que vamos a tener ya al final como siguientes pasos. Gracias. En cuanto al contexto, el proyecto es un proyecto que está escrito aquí a la EXI. em, es un análisis longitudinal de una interacción con agentes virtuales conversacionales en inglés y en español. La idea es que podamos evaluar cuál es el impacto de la retroalimentación de agentes en entornos tridimensionales, por ejemplo, como un videojuego tanto en español como en inglés. Este fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad y el objetivo es evaluar el efecto moderador de la cultura y el idioma de interacción en contraste con estudios de referencia en la parte norte del globo. ¿Ok? Entonces, empecemos por definir qué es un agente virtual. En general, un agente virtual es cualquier personaje con el que podamos tener una interacción em, bidireccional, ya sea hablada o interpretada, o podemos decir, puede ser que tenga cuerpo o no, puede que tenga una imagen o no, puede que sea una persona o algo. Normalmente nosotros conocemos como un agente virtual, por ejemplo, algo como Siri o el Gemini cuando conversamos. Nosotros estamos trabajando este proyecto con agentes tridimensionales para este efecto. Entonces, ¿qué puede ser? Que tenga capacidades de comprensión del lenguaje, habla y gestos verbales, como para que tenga una retroalimentación. En general también se conocen como avatars. En este proyecto nosotros trabajamos con un tipo especial que se llaman agentes virtuales de acompañamiento, por sus siglas en inglés, CVA, Corporate, Corporates Virtual. Agents virtuales están diseñados específicamente para interacciones sociales y el objetivo es que sean un apoyo emocional, que se brinden compañía y sobre todo que sirvan para enriquecer conversaciones y que la persona pueda sentirse algo ameno y que pueda estar conversando con él. Muchas de las diferencias de este es que no están orientados a tarea y más bien busca priorizar un vínculo racional con la persona más que resolver tareas. Existe una brecha importante aquí que es lo que se ha estado explorando en las últimas décadas y es factores como la apariencia, como la mirada y los gestos, cómo interactúan estas cosas, ese tipo de agentes con las personas y eso es un dato importante que vamos a comentar. Sin embargo, hay cosas que tienen que ver con el diseño y que hay que resolverse. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad social de interacción y cómo hacer que éstas sean más
siempre que queremos buscar con ese tipo de agentes. Principalmente es porque hay una inmensa mayoría de investigación en que tiene que ver que todo está agrupado en América Latina y eso es lo que queremos desarrollar. ¿Cómo lo perciben las personas acá, un tipo de agente de esto? ¿Ok? Entonces, queremos ver, porque sí existen diferencias culturales pues a este lado del mundo en el momento de utilizar agentes virtuales. Algunas de las oportunidades, y es que queremos decir, es que em, hay un problema de soledad creciente en la sociedad. eh, una epidemia, se podría decir, de mucha gente que está sola y que necesita, pues, algún momento de tener una compañía. Se han reportado casos de sentimientos de aislamiento, falta de conexión con las personas y de acuerdo a los números del 2023 de la OMS, afecta aproximadamente a un 15% de la población, ¿ok? Por eso se mundial. Entonces, hay estudios que han demostrado que este tipo de agentes virtuales de acompañamiento pueden reducir la soledad y mejorar la autoestima de las personas. En trabajos previos a investigadores se han encontrado que el desarrollo de las conversaciones con estos CVAs y los patrones conversacionales pueden eh, emerger conversaciones naturales de interacción. Em, Algunos de los participantes me comentaron que al rato se les olvidaba que estaban hablando con una gente. Y eso fue un dato muy curioso que refuerza, digamos, este punto. En cuanto a la tecnología y el diseño, queremos decir que la pregunta de investigación que queremos resolver es ¿de qué forma modera la cultura y el idioma de interacción los efectos de un agente virtual de compañía, un CVA, en un contexto costarricense? Entonces, en este estudio participaron dos grupos, uno en español, que es la lengua materna, y uno en inglés, que es la segunda lengua. Em, y se usó una comparación directa, tipo road to road, con el estudio en inglés de Estados Unidos, para buscar una puntuación homogénea de los datos cruzados entre las reglas para ver si estas son idénticas. Se evaluaron cuatro contrastes. El español Costa Rica versus inglés en Costa Rica. Estados Unidos, inglés versus español Costa Rica. Estados Unidos en inglés versus Costa Rica en español, en inglés. Y Estados Unidos versus un combinado de español e inglés de Costa Rica. Ok. Este acá es nuestro agente, o el que estuvieron interactuando las personas. Es un agente llamado Nova. Utilizamos como modelo GPT-4, bueno, con un protocolo homólogo de 7 días y una interacción diaria de las personas, hablando al menos 15 minutos. Los instrumentos de medición fueron la USLA 20, que es una escala de soledad, la ISEL, que es un soporte social, el PANAS para saber cuál es el efecto que tuvo el uso de esta gente, el ARQX para saber cuál es la impresión del uso de este mismo y por último el NASA TLX para evaluar la familiaridad tecnológica, saber qué tanto estuvieron familiarizados, cómo se sintieron utilizando. En cuanto a la asignación de grupos, utilizamos la parte de una herramienta llamada Lexdale, que lo que hace es un examen básico de inglés en el que se debe seleccionar unas palabras y con eso se categoriza el nivel de inglés que tiene una persona. Entonces, si las personas sacaban al menos más de 73.5, se movían al grupo de inglés y si sacaban menos de ese, pues se asignaban al grupo de español. Por último, el sistema fue desarrollado utilizando la tecnología de Unity, WebGL, todo corría en web, con sincronización labial, emulación de respiración y parpadeo. Para la parte de sintetización de voz de voz a texto, se utilizó ChatGPT 4 y utilizando el OpenAI de texto a voz para sintetizar la voz y fue diseñado para que actuar como un compañero amigable
con memoria pues limitada. Si tenía una parte de recordar, pues no recordaba pues todos los temas de conversación. ¿Ok? En cuanto al flujo de participantes, se incluyeron todos los que estuvieran activos al menos 4 días en el chat. No todos lo completaron. Tuvimos una buena aceptación, pero no todos lo completaron. Y se aplicó la misma regla de 4 días que se aplicó en el estudio original. Ok, entonces en cuanto a la cohorte en español, iniciaron el protocolo 41 y tuvimos analizados 27, 12 que no tuvieron todos los cuestionarios, cuestionario final, uno sin el inicial y 4 que no tuvieron, y uno que no tuvo los 4 días ahí. En cuanto al protocolo en inglés, la cohorte fue de 32, se pudieron analizar 23, 7 sin el cuestionario final, uno que tuvo una parte base y uno que no fue elegible. Al final, pues no completó. Como muestra final, entonces podemos decir que el grupo en Estados Unidos en inglés tuvimos 24 participantes con una distribución que está pues escrita ahí en el paper original. En cuanto al Costa Rica en inglés, tuvimos 23 evaluados y 13 fueron hombres, 9 fueron mujeres y uno que no respondió. En cuanto a Costa Rica, en la parte de España-Costa Rica fueron 27. El grupo de distribución fue de 13 hombres y 14 mujeres. Y los grupos de edad están entre los 23 y los 29 años. ¿Ok? El proceso en español tuvimos entre 73.5 y 97.5. Y los demás fueron pues menores a eso. Y eso sería pues el tema de la muestra final de los participantes. Excelente, Marco. Muchas gracias. Voy a continuar yo hablando un poquito sobre los datos y los resultados. Como pudieron ver, bueno, esto lo que estamos tratando entonces es de entender si al hacer el mismo experimento que ya se había ejecutado en Estados Unidos, vemos características similares en la forma en que interactúan las personas con un agente virtual durante una semana. Eh, por ahora, nuevamente, solo estamos mostrando los datos cuantitativos. La exploración cualitativa es muy densa, es muy compleja porque tenemos que ir a hacer análisis y codificación de conversaciones muy densas de todas las personas participantes y pues bueno, esto es un proceso que estamos desarrollando en una siguiente fase. Pero por ahora, para este seminario, teníamos ya disponible la data cuantitativa que podíamos mostrarla en este momento y es lo que vamos a revisar a partir de ahora. Entonces, eh, ¿qué encontramos? Bueno, primero hicimos, como tiene que hacerse, una revisión de calidad de datos. Se hizo un trabajo forense considerable. La verdad es que tuvimos situaciones que siempre tienden a pasar en este tipo de cosas. Los participantes digitan mal sus identificadores, en algunos casos responden doble, hay duplicados, por un tema también de la plataforma de cuestionarios, ese tipo de cosas pueden pasar. Obviamente todo lo que hicimos lo resolvimos con evidencia. Se utilizó marcas de tiempo, el orden de los datos en la base de datos, las ventanas de conversación y nosotros sí nos encargamos de dejar todo documentado en un audit trail, ¿verdad? Un camino de auditoría que nos permita eventualmente replicar el proceso. Entonces, bueno, hacemos reconciliación forense de esos identificadores, se depuran estrictamente los registros duplicados y todas las cosas que eran identificados como que venían de pruebas piloto. Tuvimos solo 4 situaciones, o sea, solo 4 personas donde teníamos valores ausentes en los cuestionarios. Las 4 personas en el cuestionario del UCLA, que es el que mide soledad, que es cuestionario que solo lo aplicábamos el primer día y el último día de la interacción con el agente virtual. Y entonces tomamos la decisión de hacer una imputación por prorrateo en la escala de UCLA. Nuestra tolerancia fue de un ítem. Es decir, si la persona tenía más de uno de 20 posibles ítems sin el dato, no lo íbamos a considerar como parte del estudio. Y pues bueno, tuvimos que eliminar a un posible participante por esta razón. Entonces, como les digo, el pipeline de análisis es 100% reproducible.
son alrededor de 10 scripts que convierten desde los archivos Lime Survey hasta los resultados definitivos que vamos a ver el día de hoy. Ahora bien, ¿qué utilizamos de métodos estadísticos? En la inmensa mayoría lo que hicimos fue utilizar los mismos procesos que el estudio original. Entonces, por ejemplo, para la comparación pre y post, recordemos que en este estudio nosotros tenemos cuestionarios que le aplicamos a las personas antes de que empiecen a interactuar con el agente virtual y cuestionarios que les aplicamos después. Y también tenemos algunos cuestionarios que les aplicamos en el día 1 y en el día 4. Entonces, para ver si existe un cambio real en los participantes a lo largo del estudio, nosotros usamos el método de Wilcoxon, ¿verdad? Porque los datos no son perfectamente simétricos y también para mantener la misma línea de análisis del estudio original. Para poder modelar longitudinalmente, por ejemplo, el involucramiento, la forma en que los participantes interactúan con el sistema, lo que usamos es el modelo de efectos mixtos lineales, ¿verdad? Y utilizamos un intercept aleatorio, en este caso es el ID del participante. Para la comparación intergrupal, las diferencias entre grupos, nosotros lo que hacemos es comparar si un grupo avanzó de manera distinta o más rápida que el otro a lo largo del tiempo, y lo que hacemos es hacer un análisis de las diferencias directamente por parejas, también con modelos de LMI, de efectos mixtos de lineales, y como estamos aplicando múltiples cuestionarios, y debo decir que esto es algo que no se hizo con el estudio original, porque es algo que nos hemos dado cuenta con el desarrollo de estudios posteriores, cuando se hacen tantos análisis estadísticos, ¿verdad? Aumenta el riesgo de encontrar un resultado positivo por pura casualidad. Entonces nosotros estamos utilizando el filtro matemático de Benjamin y Hochberg, ¿verdad? Para limpiar el ruido y para asegurar que cualquier efecto que sea verdadero, que hemos encontrado, sea verdadero y no fruto del azar, ¿verdad? Entonces, además de buscar un P menor a 0.05, estamos buscando un Q menor a 0.05, que es este false discovery rate que nos da esta corrección de Benjamin y Hochberg, ¿verdad? Entonces, en nuestros gráficos, esto lo van a ver como una crucecita, ¿verdad? La crucecita que ven aquí es en las figuras y las tablas, denota efectos que conservan significancia tras esa corrección. Y entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, para las medidas psicológicas, ¿verdad? Que se aplican pre y post. Para el caso de la soledad, ninguno de los tres grupos, ¿verdad? Ni en Estados Unidos, ni en Costa Rica en español, ni en Costa Rica en inglés, tuvimos un cambio real entre el antes y el después. Las líneas se quedan en su inmensa mayoría casi al mismo nivel. Vemos, bueno, podemos observar, ¿verdad? Además, el el intervalo de confianza, que prácticamente está encima uno del otro, ¿verdad? Lo que nos sugiere es que efectivamente no hay diferencia significativa entre ellos, ¿verdad? Vemos algunos movimientos, pero nada de eso llega a significancia estadística. En el afecto positivo, sí tenemos, digamos, en el caso de, el afecto positivo, la respuesta afectiva positiva es que también me hace sentir la interacción con el sistema, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, cuando las personas utilizaban este agente, el afecto positivo caía, ¿verdad? Entonces empezaban el primer día, todo muy bien, hablaban con la gente, pero cuando ya llegaba el último día, ese afecto positivo caía y esta caída era significativa. En nuestro caso, cuando hicimos la comparación, no vimos una caída significativa en ninguna de las dos cohortes en Costa Rica. Interesantemente, hay una caída, pero no es significativa en las personas que interactúan en inglés, pero más bien hay un aumento en las personas que interactúan en español. Bueno, no lamentablemente, parte de los datos del estudio es que esa subida no es significativa, pero sí aumenta. Ahora bien, en el caso del afecto negativo, la respuesta afectiva negativa, también en el grupo de ticos que habló en inglés, esa respuesta afectiva negativa bajó. Entonces, cuestiones que me hagan sentir en el afecto negativo se miden cosas como miedo, ¿cómo es que se llama esto? Eh, Miedo, vergüenza. Se miden cinco ítems distintos, ¿verdad? Y entonces, al hacer el cálculo de todos los ítems en conjunto, vemos que ese afecto negativo bajó con resultados significativos en
el caso de las personas en Costa Rica que hablaron inglés. Interesante, el dato que más bajó es el dato de sentir vergüenza, ashamed, ¿verdad? Las personas sentían un poquito más de pena al interactuar con la gente al principio y bajó drásticamente si al final de estar hablando una semana con la gente. En español y en Estados Unidos no vimos eso. Sin embargo, debo decir que ese resultado significativo no sobrevive la corrección de FDR, ¿verdad? Y luego, en el caso del ARQ, el ARQ es Agent Raised Questionnaire, es un cuestionario que nosotros utilizamos para calificar la interacción de la persona con el agente de una forma subjetiva. Entonces, mide qué tan inteligente lo siente, qué tan útil lo siente, qué tan dispuesto estaría a volver a interactuar con el agente después, cosas por el estilo. Una de esas es precisamente la disposición, el willingness. ¿Qué tan dispuesto estaría yo a interactuar de nuevo con el agente? Y es curioso porque este indicador baja significativamente en todos los estudios, tanto en Estados Unidos y para nosotros con el cohorte en inglés y en español. Entonces, eso es, bueno, por ahora son solo los resultados. Ahorita hablamos un poco más de la discusión. Entonces, retomando, tenemos 0 grupos con cambios significativos en el nivel de soledad. ¿Qué nos dice esto? Una semana de hablar con un agente no mueve la soledad en ninguno de los 3 grupos. Esto es igual que en el estudio original. Lo que sí difiere son los niveles. Los ticos en español sí reportan mucho menos soledad base. Esto es muy interesante. Cuando obviamente nosotros para poder medir esto de la soledad con el estudio con el instrumento de UCLA, tomamos la línea base el primer día y lo medimos de nuevo el último día. Nuestras líneas bases en español eran mucho más bajas que la línea base en inglés y que, por supuesto, las líneas bases para las personas en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que ese nivel original era mucho más bajo, no vemos ninguna diferencia de disminución significativa o de aumento significativo en ninguno de los 3 grupos, ni en el grupo que lo hizo en Estados Unidos, ni en los ticos en español, ni los ticos en inglés. Sí vemos diferencias significativas interesantes en la disminución diaria en la duración activa en el chat. Recordemos que nosotros como instrucción para los participantes les pedíamos que conversaran con el agente al menos una vez por día y ojalá unos 15 minutos. Esta fue una instrucción simétricamente equivalente a la que dimos en los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasó en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, las personas casi que hablaban 1 minuto menos por día con el agente virtual. Lo vemos acá, ese menos 0.84 es fracciones de minuto por día, ¿verdad? Entonces, un 0.84 menos de minutos por día en promedio entre todas las personas que hablaban con el agente virtual en Estados Unidos. Y los siguientes números es lo que pasó con el grupo de Costa Rica en inglés y del grupo de Costa Rica en español. La forma en que disminuye la interacción con el agente durante los días, que podría representar interés, que podría representar disposición a interactuar, que podría representar muchas cosas, ¿verdad? Sí tiene un declive significativo en Estados Unidos y en inglés en Costa Rica, más no en español, ¿verdad? Nosotros, bueno, un poquito de honestidad estadística, ¿verdad? Probamos formalmente si estas pendientes diferían entre sí y la diferencia sí no alcanzó una significancia. Aunque sí tenemos, o sea, una atenuación del declive en la interacción diaria en todos diferentes, no hay una diferencia significativa entre ellos, ni comparaciones entre pares, ni en el ómnibus tampoco. Bueno, perdón. Y un punto importante con esto, nosotros para el grupo en inglés, porque alguien podría decir, mira qué raro la pendiente entre los costarricenses en inglés y los costarricenses en español. ¿Será que en inglés el hecho de hablar en inglés lo hacía más cansado o más difícil? Recordemos que nosotros ejecutamos las pruebas del Lextail para ubicar adecuadamente a las personas a la hora de utilizar el sistema, ¿verdad? La prueba Lextail lo que nos da es una prueba estandarizada mundial que con mucha precisión determina el nivel de comprensión de la lengua, ¿verdad? Entonces, el threshold, el límite que nosotros utilizamos para asignar a las personas a la prueba, al estudio en inglés, fue un límite muy alto.
Es el límite más alto que se utiliza para este tipo de estudios, donde el lenguaje es una parte importante por así decirlo, de la interacción con el sistema. Y entonces no podría decirse que el idioma como tal eh, pudiera ser el responsable, porque no es que había un problema de comprensión o un problema de entendimiento. En ninguno de los casos fue así por el mínimo de inglés que nosotros exigimos para la participación en ese estudio. Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que explorar después con la data cualitativa, pero es un dato que tenemos ahí disponible. Y lo que sí pasó, ¿verdad? Que es muy interesante, lo único universal es que a todos pierden las ganas de volver a hablar con el agente virtual, ¿verdad? Entonces, todas las personas en Costa Rica en español, en Costa Rica en inglés y las personas que hicieron el estudio en Estados Unidos, todos experimentan un declive universal en su intención de volver a interactuar con el agente. Para el estudio original que nosotros hicimos en Estados Unidos, habíamos visto que esto podría tener alguna relación con la fatiga de la interacción, con la falta de memoria que la gente exhibía, con algunas características de representación visual de la gente virtual que no empataban con algunas personas. Y recordemos que nosotros queríamos hacer el estudio lo más similar al estudio en Estados Unidos para no meter confusión y que efectivamente estuviéramos comparando únicamente factores culturales e idioma. Entonces, aquí tendremos de nuevo que hacer un análisis denso de la data cualitativa para tratar de encontrar explicaciones de por qué también vemos una pérdida significativa en la disposición a interactuar. Y esto de nuevo, o sea, para entenderlo un poco cómo se ve el tema del willingness, mira, nosotros aquí en el panel izquierdo lo que estamos viendo es cuántos mensajes mandaban los usuarios al chat cada día. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Hay tres lineecitas. Una muestra la cantidad de mensajes que se enviaron, por ejemplo, en el estudio original en Estados Unidos en inglés. La cantidad, y esto estamos hablando de medias, ¿verdad? Porque tenemos diferentes números de participantes. Entonces, la cantidad de mensajes que enviaron los de Costa Rica en español, la cantidad de mensajes los de Costa Rica en inglés. Noten cómo la línea roja, ¿verdad? Empieza abajo y va decayendo, mientras que las líneas azules de Costa Rica se mantienen más arriba. En el panel central, esos son los minutos que están activos por día, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos minutos en general pasaban interactuando con el sistema por día? Aquí es donde se ve claramente el declive general, ¿verdad? La gente le dedica cada vez menos tiempo a la gente conforme pasan los días. Y finalmente, en el panel derecho, estas pendientes es como un resumen matemático, resume la velocidad con la que cayó el interés de cada grupo, ¿verdad? Entonces, las barras apuntan hacia abajo porque miden las pérdidas de tiempo slash mensajes por día, ¿verdad? Es lo que se llama el valor beta, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos son los valores beta y vemos cómo esos valores beta están disminuyendo cada día, ¿verdad? Entonces, la barra roja tiene la caída más fuerte y acelerada. Ellos están perdiendo, como lo vimos antes, casi un minuto por día de interacción. La barra celeste, que son los ticos en inglés, tienen una caída intermedia de 0.66 minutos por día. Y los ticos en español, que es la barra azul oscuro, tienen una caída de 0.33 minutos por día. Es la única caída que no alcanza un valor significativo, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Esas tres caídas, como les decía antes, superan el filtro estricto de falsos positivos, el FDR que nosotros aplicamos, y la velocidad con la que cayó la cantidad de mensajes en Estados Unidos replica perfectamente lo que nosotros además observamos en el estudio original. O sea, nosotros no habíamos aplicado FDR en Estados y lo hicimos acá porque tenemos la data cruda todavía y todo se mantiene confiable y consistente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vimos a nivel de qué tanto estuvieron las personas involucradas con la interacción con la gente durante el tiempo que estuvieron interactuando. Y finalmente, bueno, nosotros otro instrumento que utilizamos, ¿verdad? El PANAS, que les decía, este es esto de efectos positivos y negativos. ¿Cuál es el, el efecto que tiene en mi afectividad positiva o negativa al utilizar el sistema? ¿Verdad? Nosotros replicamos, ¿verdad? El análisis del estudio original y aquí están un poco los datos, ¿verdad? Nosotros con los ítems específicos, ya no con el dato global, porque hay un cálculo que se hace
con cada uno de los ítems en positivo y en negativo, pero con los ítems individuales vimos algunas cosas interesantes para activo, nervioso y avergonzado. Es decir, qué tan activo me hace sentir el sistema, qué tan nervioso me hace sentir el sistema y qué tan avergonzado me hace sentir el sistema. Entonces, en el grupo de Estados Unidos, la energía, qué tan activo le hace sentir el sistema, cayó. O sea, de una mediana de 4 a 3. En Costa Rica no pasó nada con este ítem. En sentirse nervioso, ¿verdad? Los niveles de nerviosismo bajaron levemente en las tres culturas. Sin embargo, ninguno supera la corrección estricta que hicimos con FDR. Todos lo reportamos nada más como un resultado nominal. Y en sentirse avergonzado, ¿verdad? Este ítem solo se movió en Costa Rica, tanto en inglés como en español. Tuvimos una baja en la escala de la vergüenza y en el caso de inglés, este dato es significativo y sobrevive el FDF. En el resto de los 7 ítems, las 7 emociones, no vemos ninguna diferencia. Y ahora bien, ¿cuál es nuestra lectura? ¿Verdad? Que el active solo desciende en Estados Unidos. Esto es consistente con que la caída de afecto positivo haya sido también exclusivamente estadounidense. El sentirme nervioso desciende nominalmente en los 3 grupos. Esto replica un hallazgo del estudio original. Las personas también se sintieron menos nerviosas en el estudio original, tampoco estadísticamente significativa, pero sí es nominal. En ambos grupos ticos, ¿verdad? Es interesante que el patrón se concentra en sentir vergüenza. Todos los ticos empiezan con más vergüenza a la hora de interactuar con el sistema, pero esa vergüenza baja. Nosotros lo interpretamos como que las personas ganan confianza al estar interactuando con un interlocutor que no los está juzgando, ¿verdad? Y con la excepción del active en Estados Unidos, todos los efectos por ítem son exploratorios. Ninguno sobrevive la corrección de FDR. ¿Qué vemos a nivel cultural? ¿Verdad? Nosotros, para costarricenses, la interacción en la lengua materna pareciera que está protegiendo el estado de ánimo y el engagement, ¿verdad? El que tanto me involucro yo con el sistema. El grupo en Costa Rica en español no exhibió el desgaste que sí vimos en Estados Unidos, pero muy importante, esto es independiente del nivel de comprensión, ¿verdad? O sea, el nivel de Costa Rica en inglés se selecciona con Nextel mayor de 70 y aún así se reprodujo el patrón de declive que vimos en Estados Unidos. Nuestra interpretación inicial, nuevamente previo a revisar la data cualitativa, es que la construcción de intimidad y el diálogo afectivo sin desgaste parecieron ser una característica de la interacción del grupo de Costa Rica en español. Tendremos que ver eventualmente las encuestas, las entrevistas. Tenemos una noción, pero hasta no sentarnos a revisarlo, si es algo que se replica, no podemos decirlo con certeza, pero pareciera que los ticos, cuando hablamos en español, somos un poco más propensos a mantener esa conversación por un largo tiempo, mucho más que las personas en Estados Unidos en inglés o que los ticos en inglés. Y lo que sugiere es esto, ¿verdad? Que una segunda lengua conlleva un mayor costo de interacción. Sin embargo, no tenemos todavía la data para demostrarlo. Y el otro detalle es que esta disminución al interés de interactuar, el willingness, sí es un fenómeno transcultural, que posiblemente responde a deficiencias propias del diseño de la gente que estamos utilizando. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ahora que ya hicimos este análisis cuantitativo, lo que sigue es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo tenemos, ustedes entenderán, ¿verdad? Tenemos 50 conversaciones de 7 días, de alrededor de 20 minutos, 15 minutos por día, y todas estas conversaciones tenemos que codificarlas. Entonces ya tenemos un codebook que habíamos elaborado como referencia cuando hicimos el estudio en los Estados Unidos. Vamos a utilizar el mismo codebook porque queremos hacer un análisis simétrico de la forma en que se dan los intents, de la forma en que se abordan los temas. Y entonces lo que vamos a hacer es una codificación, ¿verdad? Que es una codificación que se hace manual por los investigadores del proyecto. Aquí nos va a tocar a mí y a Marco, ¿verdad? Y vamos a ir codificando cada una de las interacciones de las personas y cada una de las interacciones de los agentes, ¿verdad? Y eso eventualmente nos va a permitir hacer una comparativa. En el artículo original, esta fue la parte más rica, digamos, esto es lo que nos
permitió entender, mira, que habla una persona durante una semana con un agente virtual, cómo cambian esos temas durante una semana, qué cosas dice el agente virtual que hace que las personas cambien del tema de discusión, o en qué momento la persona pasa de revelar información a pedirle información a la gente o viceversa. Y eventualmente, cuando hagamos ese análisis y veamos las diferencias con respecto al estudio original, ahí es donde haremos la consolidación de hallazgos y la redacción del reporte para su publicación. Nuestras conclusiones parciales, un repaso. Una interacción con agente virtual durante una semana definitivamente no mitiga la soledad que se reporta en ningún grupo, y esto es una réplica del hallazgo nulo del estudio original. Pareciera que el idioma de interacción sí modera el impacto afectivo y el qué tanto me siento yo involucrado en los contextos costarricenses, y se revela este gradiente del gasto interesante, ¿verdad? O sea, se desgastan más las personas en Estados Unidos en inglés, luego en Costa Rica en inglés y luego en Costa Rica en español. Esa disminución de la disposición a interactuar pareciera ser un efecto transcultural, lo que hablábamos del willingness, que posiblemente esté relacionado con la reducción del efecto novelty, ¿verdad? Mucho de la investigación que se ha hecho antes en agentes virtuales se dan cuenta de este efecto que se llama el novelty effect, ¿verdad? Que es que las primeras veces que las personas interactúan con agente virtual genera mucha impresión y genera mucha novedad, y las personas hacen una interacción mucho más densa porque es algo nuevo. Pero si ponemos a una persona a hablar una semana entera con un agente virtual, ese novelty effect se pierde muy drásticamente, ¿verdad? Entonces, posiblemente el novelty effect más algunas características que son limitaciones propias del diseño de nuestro agente puedan hacer que las personas pierdan el interés de interactuar con el mismo conforme el tiempo pasa. Y muy importante, por supuesto, o sea, nosotros garantizamos reproducción transparente de todo lo que hicimos, datos crudos se analizaron de manera homogénea, el pipeline es reproducible de extremo a extremo y se aplicó sistemáticamente esta corrección FDR por el hecho de que estamos haciendo tantos análisis estadísticos al mismo tiempo. Y para finalizar, estas son las diferentes fuentes que citamos durante la presentación del día de hoy, y eso sería. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. De nuevo, esto es un proyecto que está en proceso. Para Marco y para mi persona ha sido un proceso muy interesante, también muy entretenido. Creo que la comunidad costarricense a la hora de interactuar con agentes virtuales tiene elementos muy interesantes que vamos a poder observar mucho más a la hora de hacer un análisis de la data cualitativa. Nos emociona mucho entrar a eso, pero también es complejo porque es un proceso muy denso y muy tedioso. Pero bueno, es lo que sigue. De nuevo, muchas gracias por el espacio a la escuela y al CITIC para presentar nuestros resultados parciales. En este momento abro el espacio para preguntas. Muchísimas gracias a Alexander y a Marco por esta interesante presentación, de que a pesar de que son resultados parciales, creo que tiene muchísimo conocimiento y muchos hallazgos que creo que tal vez no se los esperaban. Entonces, bueno, abrimos el espacio para preguntas y adelante, doña Gabriela. Primero felicitarlos a vos y a Marco, ah, porque me gustó mucho la charla. Realmente bien curiosos los resultados. Tengo varias preguntas, pero no quiero apoderarme del micrófono, y tal vez en algunos casos es que entendí mal. No sé si es que la gente de ustedes no era tan, ¿cómo se llama esto? Adictivo, esa es la palabra que estaba buscando, tan adictivo como otros agentes. Sin embargo, no sé si esto fue a propósito o fue una limitación, porque ahora que tengo una nieta, resulta que he entrado al mundo de que hay programas para niños y que hay una gigantesca literatura en psicología y en medios y en otros de cómo hacer las cosas realmente adictivas de tal manera que no pierdan ni un microsegundo de lo que están viendo. Me imagino que usan las mismas técnicas en modelos comerciales de estos, porque he estado leyendo también de modelos de estos de agentes que, bueno, todos hemos leído que hasta convencen a la gente de suicidarse y todo esto, mientras que aquí más bien el interés iba disminuyendo, que es algo que yo hubiera supuesto
pero con esto que había leído, hubiera supuesto lo contrario, que si no, que más bien la gente se hubiera visto cada vez más atraída a seguir interactuando con el agente. Entonces, de fijo ahí mezclé cosas que quizás no eran ciertas. Entonces, para que me expliquen. Gracias. Gracias, profe. Tal vez para comentarle un poco, nosotros sí conocemos de una especie de diseño algorítmico, por así decirlo, que permite captar e inflar la atención de las personas con el agente virtual. De hecho, es algo que nosotros en algún momento estudiamos a usar cuando empezamos a diseñar este agente para el estudio original que se llevó a Estados Unidos hace un par de años. Sin embargo, decidimos no aplicarlos porque la idea es que esto fuera más abierto. El problema de los estudios donde han implementado este tipo de instrumentación es que se vuelve demasiado dirigida, en el sentido de que le trasladas a la gente virtual el direccionamiento de la conversación, ¿verdad? El rol de orchestrator, por así decirlo, de la conversación. Y perdíamos la oportunidad de ver la forma en que naturalmente interactúan las personas con la gente cuando no están expuestos a, digamos, a una instrucción específica de tarea o de tema conversacional, etcétera. De hecho, tan es así que por así decirlo, el prompt de nuestra agente virtual es únicamente trate de responder en pequeñito, trate la conversación como un amigo, y y además trate de hacer preguntas que le den como continuidad a los temas de discusión. ¿Verdad? Estas son como las tres macroinstrucciones que nosotros le damos a la gente virtual, que esto viene de un estudio previo que se había hecho para analizar conversaciones entre personas y chatbots originalmente, con la menor influencia externa posible. Y lo que nos permite esto de nuevo es ver sin intervención nuestra de qué hablan las personas con agente virtual por sí mismos. O sea, de qué van a terminar hablando. Y curiosamente en las conversaciones es así de amplio lo que vemos, ¿verdad? Entonces las personas hablan de su día, hablan de sus relaciones, hablan del examen que viene mañana, hablan de un dolor, empiezan a preguntarle a la gente al principio mucho, ¿verdad? O sea, como quién es usted, cuál es su historia, qué tiene, y donde la gente no revela mucha de su información, empiezan a revelar más bien información de ellos mismos. Bueno, yo soy tal, y obviamente vemos algunas diferencias ahí por grupos de edad, pero en la inmensa mayoría del tiempo lo que vemos es que es la misma persona quien propone el tema, y eso obviamente no engancha tanto como los agentes que están diseñados para capturar a la persona y para guardarla, que es un enfoque mucho más comercial. Pero entonces, de nuevo, nuestro enfoque y posiblemente una explicación de esa pérdida de interés con el paso del tiempo sea precisamente que las características de nuestra agente no son para capturarlo, es nada más para ofrecerle la oportunidad de conversar con un amigo virtual, ¿verdad? De la forma en que usted quiera, de manera transparente. Muchas gracias. Sí. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta de la profesora Katia, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición. Muy interesante el tema. Y yo creo que ya Alex me contestó una de las dudas que tenía en cuanto a la forma de interacción, si era siempre que el participante iniciaba. Pensando en que cuando hablo, por ejemplo, yo me refería a que la cultura tica, cuando yo estoy en un círculo, me ha pasado que a veces uno salta de un tema a otro porque alguien cambió el tema, ¿verdad? Y no terminamos, hablamos de 100 cosas y ninguna las terminamos, ¿verdad? Entonces puede ser que culturalmente, por lo menos para la gente de acá de Costa Rica, el hecho de que la gente no le cambie a un tema o no proponga un tema, él pues puede ser el interés. Pero mi pregunta también va en relación que en un momento usted menciona que un grupo avanzó más que otro. ¿Ese avance se refiere al número de interacciones o miden el avance de otra forma? Gracias. Gracias, profesora. Ese avance era el beta. Básicamente lo que estamos dividiendo era la cantidad del tiempo, o sea, cuánto duran las interacciones con los agentes versus cuántos mensajes enviaron en ese tiempo.
¿verdad? Entonces, a eso lo llamamos, era el avance en ese beta, ¿verdad? Tal vez no me expliqué bien en ese momento, pero básicamente es qué tan, esto va a sonar muy raro, ¿verdad? Qué tan acelerada es la pendiente en la disminución de la duración de la interacción con el agente con el paso del tiempo, ¿verdad? Que en el caso de las personas en Estados Unidos es muy pronunciada. ¿Verdad? O sea, las personas en Estados Unidos un día hablaban 15 minutos y al día siguiente hablaban 14 y al día siguiente 13 y al día siguiente 12. Es casi un minuto menos por día. ¿Verdad? En el caso aquí en Costa Rica, en español, vimos que eso casi no disminuyó. O sea, sí disminuye, pero no es significativo. Gracias. Vamos con la pregunta del profesor Luis Quesada. Adelante, por favor. Hola, hola. Muchas gracias por la presentación. Está igual que los quienes han preguntado ahorita, me parece súper interesante. Eh, Aquí hay algo que, perdón, no sé si Marco lo mencionó al inicio, pero me tuve que levantar un momento y tal vez me perdí. Eh, Esto, ustedes cuando lo ejecutaron al mismo tiempo. No, ¿verdad? La parte en Estados Unidos fue antes y la otra en Costa Rica fue después. Aquí yo pregunto, eh, ¿podría afectar o no la época del año o el momento en el que esto se hizo, pensando en que, por ejemplo, si a mí me dicen que tengo que hacer esto y lo estoy haciendo en vacaciones, yo probablemente voy a tender a hablar un poquitillo más porque estoy de vacaciones. Pero si yo me comprometo a hacer esto durante época de trabajo, tal vez voy a tender a trabajar un poco menos, a hablar un poco menos porque estoy un poco más en la carrera. No sé, pregunto si eso consideran que tal vez podía haber afectado o no. Y lo otro es, tal vez un poquito, que también, no sé si Marco lo dijo, eh, eh, características de la población en Estados Unidos. Este, son, son inmigrantes o eran estudiantes o todos eran estadounidenses no sé, de N generaciones que ya estaban establecidos ahí, ¿verdad? Porque también no sé qué tanto eso podría influir, ¿verdad? En esto. Y lo otro es que me pareció curioso también la distribución de edades. Ahí ustedes presentaron esa parte sí la vi, presentaron un poquito los rangos de edades, o por lo menos la media, creo, o el promedio, fue lo que mostraron por ahí, pero si han pensado en el futuro también, tal vez ver qué tanto influye dependiendo de la edad de las personas. Y esto lo digo porque eh, conozco adultos mayores en mi círculo, ¿verdad? Que con Alexa se echan unas habladas que ustedes no se imaginan, y de mucho rato, porque nuevamente también, porque están en otra cosa, ¿verdad? Entonces, si eso será o consideran que podría ser interesante de explorar. Y eso es, muchas gracias. Gracias, profesor. Le contesto las preguntas de una en uno. Bueno, el primero es a nivel de la temperatura ambiental y del momento en que se desarrolló el estudio. La verdad es que, bueno, allá nosotros se hizo intrasemestre, o sea, fue también durante clases. Podríamos decir que es el mismo periodo que hicimos nosotros, y igual que acá la muestra fue por conveniencia, o sea, nosotros era aleatorio en el sentido de que buscábamos a todas las personas que pudieran participar, pero sí hay un detalle por la forma en que se desarrolló el estudio en Estados Unidos, que es que las personas tenían que contar con... hay un tema de la forma en que se paga para los estudios en Estados Unidos, entonces todas las personas tenían que tener un SSN, ¿verdad? Tenían que ser norteamericanas, ¿verdad? Porque solo así se les podía pagar por el estudio, y este fue un estudio que tuvimos que pagar en su momento, ¿verdad? Entonces, no eran como estudiantes extranjeros, etcétera, sino que todas las personas definitivamente tenían que ser norteamericanos. Nunca hicimos a nivel de la información
digamos, como demográfica, como preguntarles, digamos, como su ascendencia. Sí tenemos información, digamos, como de corte étnico y racial de los Estados Unidos, pero no acá. Acá nosotros no pedimos eso porque no se vale, pero en Estados Unidos sí tenemos información digamos, como un poquito de detalles étnicos raciales. Entonces, lamentablemente no tenemos con qué compararlo. Pero yo podría decir que son hasta cierto punto homólogos. Sin embargo, siempre hay un nuance que yo creo que en honor a la verdad es algo que podríamos reportar bien en el paper eventualmente, ¿verdad? Que esto se hizo en momentos de tiempo diferentes. Detalles técnicos sí son lo mismo, o sea, el protocolo es exactamente el mismo, es el mismo modelo de ChatGPT, es la misma voz, la misma representación visual de la gente y la misma forma de entregar la de entregar el sistema. Digamos, todos interactuaron de sus casas con sus medios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es parecido. Con respecto a lo del tema de edad, de hecho, eso fue algo que a mí me preocupó cuando yo vi esa desviación estándar. Lo podemos ver en el grupo de Costa Rica en español. La desviación estándar es de 12.9 años. O sea, tenemos una media de 29.8 y tenemos una desviación de estándar de 12.9. De hecho, por eso hicimos ese análisis, el análisis de Welch, que nos dio que efectivamente sí teníamos una diferencia en edad, pero lo que hice fue hacer estudios exploratorios emparejando por edad. Entonces, quité los extremos, ¿verdad? Teníamos personas de edad bastante adulta en español y entonces, igual quitándolos del grupo de datos y realizando los análisis de manera independiente, todo se mantiene incólume. O sea, nosotros, aún con ese emparejamiento independiente, vemos que todo se mantiene exactamente igual. Entonces, no pareciera que la edad esté afectando los resultados que nosotros vimos, al menos en el ámbito cuantitativo. En el ámbito cualitativo, y ya Marco me adelantó, cuando él veía algunas conversaciones y cuando él veía las respuestas a las preguntas de la entrevista final que nosotros hacíamos, las personas adultas tenían una forma diferente de expresarse. Marco puede dar un poquito más de información de esto, pero obviamente algunos eran o mucho más limitados, ¿verdad? O sea, como un pavor absoluto a esto que acaba de hacer, o todo lo contrario, yo quiero seguir hablando con este agente, ¿cómo hago para que no perder la conversación que ya tuvimos, etcétera? Entonces, yo creo que cuando hagamos el análisis de la data cualitativa, ahí lo vamos a ver un poquito más. Y era eso, y había algo más, profe, no me acuerdo cuál era la otra pregunta, se me fue. Eran esas, ¿verdad? Listo, eso sería. Muchas gracias. Marco, no sé si quieres agregar un poquito, tal vez unos comentarios. Yo sé que ya estamos hacia el cierre, pero unos comentarios de esas cosas que escuchaste, de las personas que hablaron en el estudio, pero no nos gastemos todo el cartucho porque esa es la parte rica cuando vayamos a ver lo del análisis cualitativo, ¿verdad? Sí, la parte de inglés, vieron que fue retador ahí. Quiero agradecer también a la profe Alexandra que nos ayudó ahí, ayudarnos a buscar gente en español, también a la profe Maeva y a Enrique también, que no están, pero bueno, nos apoyaron muchos con eso. Pues fue un reto encontrar gente en inglés y por eso la gran mayoría de la gente que habla inglés, pues, eran jóvenes. La gente, tuvimos algunas personas casos de gente que hablaban inglés y tenía un rango de edad más alto, pero no se sentían conformes, no se sentían a gusto hablando en inglés. Entonces eso fue una de las razones por las que sí influyó. Sí tuvimos gente, por ejemplo, incluso pensionados que hablaron en ese rango de español. Pero sí, encontrar gente en inglés que quisiera participar pues fue complicado. Estuve hablando con algunos adultos mayores que incluso americanos así, pero no quisieron participar. Entonces ahí intentamos, fue pues ahí bastante retador. En cuanto a las interacciones, curiosamente, de estas personas que, sobre todo los que pasaban los 40 y algo de años, ¿verdad? Porque tenían el rango, tendían a ser más curiosos y tratar de hacer conversaciones más largas que las personas más jóvenes. Eso, y las conversaciones tendían a ser más profundas, en el sentido de que se preguntaban más cosas y las preguntas, ¿por qué la gente hace preguntas de seguimiento? Las preguntas de seguimiento servían como un hilo conductor de lo que estaban desarrollando y no se cuestionaban tanto, sino que más bien tendían
a hacerlas o desarrollar más su conjunto de ideas en ese sentido. Entonces, es así, digamos, en ese rango de las personas que son pues, mayores de, digamos, de los 40 y algo de años, que fue lo que fui. Gracias, Marco. Ale, creo que Ya no tenemos más consultas es hasta donde puedo ver, entonces creo que en aras de poder cerrar a tiempo la sesión, lo estaríamos dejando por acá. Igual yo creo que la mayoría de ustedes tienen el contacto del profesor. No sé si al final tenés el correo ahí en la presentación para que, no, pero bueno, si hay alguien que no. fallé en ponerlo, pero si alguien no lo tiene, Marco es fácil de encontrar en internet. Ujú. Sí, si no van a la página del CITIC, que ahí está el contacto de los Estamos a la orden. profes. Entonces ahí si alguien tiene más interés en conocer un poco más, pues ahí los pueden contactar por correo. O si no, me contactan a mí y yo les paso el correo también. Entonces, muchísimas gracias a ambos, al profesor Alexander, al profesor Marco Jiménez por esta amena presentación. Gracias al público por las preguntas tan interesantes. Y entonces estaríamos hablando por acá. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.